Y ahora sí, vamos a ir a la última entrevista. Que es Edith Liquitay. Edith Liquitay, secretaria de prensa de ADICUS, profesora de Biología, de Física y Química en la Universidad Nacional de San Juan. Buen día, Edith. Buenos días, muchas gracias. Un gusto recibirte. Hola, un placer. Buenos días, igualmente. ¿Cómo están las cosas? ¿Bien? Bien. Bien jodidas. Están complicadas. Bien complicado. Nosotros estamos complicados, pero el gobierno está nervioso. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno está nervioso. Información. A ver, nosotros estamos estamos transitando una semana nuevamente de paro, que son medidas de fuerza muy intensas, que a la docencia le cuesta tomar más en este punto. Los paros de esta semana han sido rotativos. Docentes que tenían evaluaciones han tratado de garantizar las evaluaciones, tanto en los colegios preuniversitarios como en la universidad. Hay antecedentes de una sola mesa que se ha suspendido, pero la situación viene demasiado complicada. Una medida tan intensa como una semana de paro para un docente de la universidad implica una semana de ahorro. Es una semana de ahorro, o sea, a ellos nos sirve para no tener que gastar combustible, ir el almuerzo, la comida. Entonces hay docentes que nos dicen, a mí me cuesta un montón tomar la medida, pero sinceramente para mí es un ahorro económico. ¿Tan grave es la situación del docente? Es realmente grave, porque no solamente tenemos una sobrecarga laboral, es decir, que trabajamos en distintas unidades académicas de la universidad, sino que tenemos trabajos afuera, sino que el fin de semana se vende comida, se trabaja de Uber en la noche, a contraturno. Eso es muy común. Hay docentes que venden telequino en la peatonal. Yo nunca había escuchado esto. Sí, hay docentes que están al límite de jubilarse, que venden telequino. Y después en diferentes niveles, ¿no? Yo hablaba con docentes en la feria educativa, un docente de ingeniería que tiene la máxima antigüedad, el mayor cargo, docente exclusivo, se le rompió el auto y dice, por primera vez en mi vida transitó hiperinflación, la crisis del 2001, un montón de... Dice, la primera vez en la vida que tuvo que pedir adelanto de sueldo. Y no alcanza, dice, nunca me ha pasado en la vida adelanto de sueldo. Es como, era para él, digamos, para su economía, era algo terrible. Entonces hay situaciones, digamos, en todos los planos de crisis y se percibe mucho. Bien, la protesta es porque el gobierno no aplica una ley que fue aprobada por el Congreso. Sí. Que fue vetada e insistida. Pero el gobierno dice, está incumpliendo con la otra ley que dice que me tienen que decir de dónde sacar la plata. ¿Por qué no buscan de dónde sacar la plata? Primero, es la única ley donde él exigió que argumentemos eso. Hay otras leyes, cuando sacaron el impuesto a la fortuna, por ejemplo, no dijeron de dónde van a sacar eso. No. Entonces, lo que implica al PBI, o sea, el gasto fiscal que implica la ley es mínimo. No es que va a romper la economía argentina, que se aplique una ley que ha sido tan defendida. Además, hace muy poco, hace 15 días que ha sido la marcha donde el país entero se ha movilizado a decir, financiemos la universidad. O sea, denle lo que corresponde a... Es más ideológico que, totalmente, que económico. Sí. No es racional. Entonces, ellos quieren ganar una pulseada con algo que para la Argentina es muy fuerte, es un valor muy fuerte, porque lo vimos a lo largo y a lo ancho del país, hasta en la última localidad más donde hay una carrera, término en algún departamento alejado, se movilizó todo el país diciendo defendamos la educación pública, defendamos la universidad, que se aplique la ley. O sea, ya es insostenible eso, no se aplica una ley que ya está vigente. Entonces, yo que digo, están nerviosos porque desde que arrancó el año vienen tratando de negociar, desconociendo cómo funciona la universidad, desconociendo que existe un ámbito paritario que hemos construido con mucho esfuerzo, donde se discute y donde podemos decirle a las autoridades nacionales cómo está conformada la universidad. Porque llamó a rectores del CIN que tienen hospital escuela, que no son todos, es una parte, pero no son todos, no es la mayoría, tratando de negociar, si se quiere, con ellos. Entonces, la negociación
de lo salarial se hace en un espacio paritario, se hace con las federaciones docentes y no docentes, no con el CIN. Pero igual siguen insistiendo con eso y van aumentando y van habiendo trascendidos de porcentajes. Bueno, si les aumento un 11%, dejan de reclamar, digamos. Entonces decimos, no, o sea, tenemos toda la deuda del 2024, toda la deuda del 2025 y del 2023 hasta ahora ha habido un 293% de inflación y nosotros hemos tenido 162 de aumento salarial. Y después la otra medida que hemos perdido un 34% del poder adquisitivo de nuestro salario. Es como que hay algunos meses que hemos trabajado gratis, o por la mitad del salario. Eso es en general, digamos, la pérdida del poder adquisitivo del salario es en todos los sectores. Pero yo digo, son 2,5 billones más o menos lo que se está reclamando. Y lo que pide el gobierno es que le digan de dónde sacan la plata. Las universidades tienen especialistas en todas las áreas, también en el área económica, también en las artes, en la imaginación, en lo creativo, en los diseños. No pueden encontrar una fórmula y decirle al gobierno, sí, mira, sacala de acá la plata. No pueden hacer eso y se termina la discusión. Es que no, es ideológico, por eso digo, con los intereses de la deuda que se pagaron el mes pasado, si no me equivoco, se pagan 3 veces la ley de financiamiento universitario. Bueno, díganle al gobierno, mire, no paguen los intereses de la deuda y paguen... Un solo pago de intereses de la deuda paga 3 o 4 veces la ley. Pero cumplir con el requisito que dice el gobierno. Díganme de dónde. Bueno, díganle de dónde. Sí. Lo que pasa es que nos está diciendo que le digamos cómo gobernar. Y nosotros, así como está yendo, le va muy mal. Así como lo está haciendo mal. ¿Vos decís que le va mal? Yo entiendo, a ellos no, al pueblo argentino, al pueblo trabajador le va mal. Ellos seguramente, o sea, Caputo no está enojado para nada, él está feliz. Y todos los empresarios que concentran la economía de la Argentina la están pasando muy bien. El gobierno, bueno, Adorni, ni qué decir de Adorni, ¿no? Todo lo que sabemos de él, claramente la están pasando bien, pero el pueblo argentino la está pasando mal. No hay un trabajador o una trabajadora que te diga, llego a fin de mes tranquilo, o tengo un colchoncito con el que ahorro, o hay gente que tenía, en algún muy buen momento pudo construir una finca en Sonda, por ejemplo, y la tenía de alquiler. Y era con lo que tenía imprevistos, arreglaba el auto, se iba de vacaciones. Ahora sin eso no viven, no llegan a fin de mes. Entonces ya no es un alquiler temporario, tienen que alquilarla para poder llegar a fin de mes. Entonces no hay un trabajador en Argentina que la esté pasando bien. Entonces en ese sentido al gobierno le va bien, pero al pueblo argentino le va mal. Entonces hay una contradicción que está en una... Bien. ¿Y a los alumnos cómo les va? Hay una discusión eterna. El docente, como modo de expresar su preocupación, su situación, recurre a la protesta, al paro. Y los padres de los chicos se quejan porque están perjudicando la formación de sus hijos, que a lo mejor va incluso a repercutir el día de mañana. ¿Cuál es el término medio? ¿Cómo se hace? El punto medio. Nosotros primero hemos tenido diálogo con madres y con padres de los estudiantes de colegios preuniversitarios. Nos propusimos a charlar con ellos, los invitamos de hecho a la sede de Adicus y participaron 9 madres y 2 padres de los 3 colegios preuniversitarios. Y les contamos cuál era la situación y por qué las medidas de fuerza, y se dio en muy buenos términos la charla. Ellos nos dijeron de qué manera nosotros ayudamos a que ustedes puedan visibilizar esta situación o ayudamos a que se vea y les den respuesta. Entonces surgieron iniciativas como las que hemos sostenido, que son la marcha de antorchas en la Escuela de Comercio, el abrazo a la Escuela Industrial, un petitorio que hemos diseñado de toda la comunidad universitaria, incluyendo los padres y las madres, para presentarle a Petovelo para que aplique la ley, porque esa es la solución a todo el problema. Digamos, nosotros queremos estar en las aulas, nosotros disfrutamos y elegimos la docencia. Quienes no se terminan de vincular de las unidades académicas es porque defendemos la educación y entendemos que es ahí. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con nuestros estudiantes, optimizamos ese tiempo académico, ese tiempo de intercambio y de formación, que los preuniversitarios tienen un nivel de exigencia muy alto, y los chicos tienen un nivel de formación
muy alto, digamos. Es importante el nivel de exigencia para los docentes y para los estudiantes. Entonces, cuando nos encontramos en las aulas con los chicos, optimizamos esos tiempos y hacemos grandes esfuerzos para que no se pierdan contenido. Entonces, la preocupación por la educación de los chicos la compartimos. El problema es que lo que está en riesgo no es que se dicte un tema o no, sino que está en riesgo la universidad. Y lo que mencionaba por ahí, que la migración actualmente es una migración docente. Es impresionante cómo se ven en los llamados de los colegios preuniversitarios que de repente hay 9 horas de geografía, 12 horas de letra. Es porque hay uno o dos docentes que se han ido completamente de esa unidad y han concentrado sus horas en otras actividades o en otras unidades académicas. Entonces la migración es docente. Las aulas nuestras tienen más de 30 estudiantes, estamos hablando de la Escuela Industrial de Comercio de Central, tienen división de 1 a séptimo, o sea, primero, segundo hasta séptimo, segundo hasta séptimo. Sí. Está todo completo, o sea, no, las aulas están llenas, no hay bancos, y cuando nosotros, es una odisea cuando uno entra al aula, puede ir a buscar banco, van a buscar banco porque no hay. Entonces los estudiantes están ahí, nosotros los seguimos conteniendo, pero los que se están yendo son los docentes. Entonces, más allá del paro, hay estudiantes que no han tenido clase porque no tienen profe. A mí me ha pasado tener que adelantar o tratar de ayudar para que los chicos no se queden solos, porque los profes licenciaron sus horas, porque se fueron, digamos, porque no es rentable el salario, digamos, no les alcanza con eso y necesitan generar otra actividad. ¿Y qué hay de cierto de la migración de alumnos de colegios preuniversitarios a la educación pública, que es gratuita? La verdad que no tenemos registro, puede haber algún caso, yo no digo, pero en la puerta de la escuela uno ve los carteles que dice no hay cupo para segundo, no hay cupo para tercero, no hay cupo para no hay cupo para. Entonces, y en las aulas se ve que las aulas están llenas. Como digo, eso es lo que se vive en el cotidiano. Ahora, sí se ven esos baches de ausencia de docentes. Y no es en semana de paro, es porque no están los docentes, digamos. En la semana pasada, en un departamento de una unidad académica, que es la Facultad de Filosofía, renunciaron 3 docentes, de los cuales 2 son jefes de cátedra. Es decir, que esa cátedra quedó acéfala. Confiamos que el resto del equipo pueda sostener la materia, porque además es una materia de 4º año que tiene un nivel de especificidad que es difícil reemplazar realmente. No solo por el bagaje de conocer la institución, sino por la expertise de la formación que debe tener el profesional a cargo de esa cátedra. Un docente no es fácil formarlo, son años, especializaciones, se va a mano de obra muy calificada. Sí. Hay 2 cuestiones que quería preguntar, yo con esto termino mis iniciativas. Una de ellas tiene que ver con lo que he escuchado que dicen desde el gobierno, en el sentido de que ellos piensan que en las universidades la estructura de gastos o la gestión de las universidades es deficiente y que podría mejorar mucho la condición de los docentes, salarialmente por ejemplo, si mejorara la gestión. Se habla de despilfarro, en algunos casos se habla de una diferencia enorme entre lo que cobra un rector y lo que cobra un docente, en fin, son muchas cosas. ¿Eso cómo lo ven ustedes respecto a la postura del gobierno, respecto de la gestión de las universidades? Yo entiendo que administrativamente nosotros tenemos siempre las cuentas son públicas y están en blanco. Del presupuesto universitario tiene 2 ítems principales. Uno es salarios y el otro es funcionamiento. Salarios es el 90% del presupuesto y el 10% es funcionamiento. Nosotros tenemos auditorías internas todos los meses y auditorías externas también todos los meses. Y además tenemos auditorías que se hacen cada un año, que es como el balance anual, digamos, donde hay que transparentar, digamos, todas las cuentas. Después tenemos la antigüedad que tienen los docentes y la dedicación. O sea, pueden tener entre 5 y 10 años o 40 años de antigüedad y pueden tener una dedicación simple de 10 horas o docente exclusivo que tiene 40 horas. En eso va cambiando. Quien llega a ser decano, decana o rector tiene que tener, por lo menos debe ser docente exclusivo, o sea que debe tener en la universidad más de 40 años por lo menos y de antigüedad. Entonces, a medida que va aumentando la antigüedad, se va incrementando el salario. El responsable de la institución, de la segunda institución más importante de la provincia, no podría cobrar menos de lo que cobra.
entiendo. O sea, lo comparemos con el sueldo del gobernador, si se quiere, no sé cuál es la segunda institución más importante si no es la universidad. Y después que entiendo, y además que siempre se transmite cuál es el salario en bruto, digamos, sin contar la cantidad de descuentos que tienen, ¿no? Tanto docentes como el rector también sufre ganancias, todo eso. Claro, todo eso. Entonces, yo entiendo que más no se puede optimizar, porque además nosotros acá en San Juan tenemos algo que a nivel nacional no tenemos, que es un comedor gratuito para los estudiantes. Sí, es cierto. Y eso se ha esforzado, se han resentido otros fondos para funcionamiento, garantizando la alimentación, que es algo tan básico para los estudiantes de toda la universidad. Sí. Entonces, y eso se ha seguido sosteniendo a pesar del recorte presupuestario. Entonces, yo entiendo que más esfuerzos no se pueden hacer. Nosotros la primera marcha que hicimos fue porque las universidades no podían pagar la luz. O sea, no podían pagar la boleta de luz y de gas. Algo tan básico, ¿no? Muy básico. Y ahora, de hecho, el complejo universitario, hay áreas donde se ha cortado el servicio de gas porque hay que actualizar la cañería y, por supuesto, no están los recursos para hacerlo. Entonces, va a ser un invierno duro en el CUIM. Claro. La segunda cuestión que decía que quería preguntarte tiene que ver con otra cosa que escuché por allí y que hay quienes ven detrás de esta actitud del gobierno de financiar el sistema universitario una especie de empujón hacia el arancelamiento, diciendo no alcanza, lo que el gobierno da no suple, la ley no se aplica o se aplica a mitad o hay un fallo o lo que fuere, hay que arancelar. ¿Ustedes ven esa posibilidad de que haya una intención de ese tipo? Seguro, sí, seguramente, porque ideológicamente corresponde con lo que ellos vienen empujando. O sea, que estudie quien pueda pagar. Esa es la lógica del gobierno nacional, con esta idea que surgió apenas arrancaron, dijeron voucher para los colegios privados y que estudie quien pueda pagarlo. Y va en contra de lo que dije en un comienzo. El pueblo argentino defiende la universidad pública como un eslabón clave para el ascenso social. Hay familias enteras que sus hijos, o sea, nosotros, yo me siento protagonista de que si la educación pública no fuera pública como es, no arancelada, yo no tendría posibilidad de haberme formado. Y son muchas familias, y después hay muchos padres que lograron recibir su título universitario gracias a la universidad pública, gracias a que no había un arancel, a que habían becas. Yo le comentaba a un docente, hay un año que tuve una beca nacional y el nivel que tenía esa beca fue el único año en mi vida estudiantil que no tuve que trabajar. O sea, pude dedicarme, rendí todas las materias que podía rendir, cursé todo lo que podía cursar y fue el único año que no pude trabajar. Ahora los chicos tienen una beca de 35.000 pesos. ¿Qué hacen con 35.000 pesos? O sea, por supuesto que tienen que trabajar. Entonces, eso va en contra del rendimiento académico de los estudiantes, porque son estudiantes trabajadores. Y cuando uno estudia trabajo, es muy difícil poder seguir el plan de estudio normalmente. Entonces, claramente, el gobierno nacional apunta a eso. Apunta a que se arancele y que estudie quien pueda pagarlo. Pero entiendo, y eso nos da la razón, la última marcha, la cuarta marcha, que fue tan contundente, que hay una férrea defensa de la educación pública y de la universidad en todo el país, y que con este intento de no aplicar una ley que está vigente, que fue defendida, que está sostenida, que ni la Corte se va a animar a fallar en contra de las universidades, porque la mayoría viene de la universidad pública. Tampoco lo está apretando el gobierno, digamos. No. Como que la Corte, no sé cómo lo ven ustedes, pero como que le está dando un changüín al gobierno. Dilata, ¿no? Sí. Pero ninguno se va a animar a fallar en contra de la universidad. Eso lo sabemos por trascendido y además porque son hijos de la universidad pública, claro, quienes están ahí. Claro, sí. Entonces no se van a animar a ir en contra de las universidades y como digo, el gobierno, ya van a trascender números que se han dicho a lo bajo, digamos, están nerviosos y quieren dar una solución para que nos calmemos, digamos. En realidad lo de fondo es que se aplique la ley y que se respete el espacio paritario y que recuperemos la democracia que nos ha costado tanto construir, digamos, que es lo que atenta este gobierno nacional. Pero están bastante nerviosos porque se han dado cuenta que no es tan sencillo. Contra las universidades estamos todos unidos. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Veremos que lo próximo es, digamos, esta semana termina ahora con
Terminó ayer el paro. Sí. ¿Ahora cómo siguen? Y la semana próxima van a haber seguramente plenarios de las CONADUs, digamos, de las federaciones, Bien. para ver cómo continuamos y cómo sigue el plan de lucha. La semana próxima hay 2 días todavía programados de los no docentes, que eso por supuesto restringe el funcionamiento normal, digamos. ¿Qué pasa con los no docentes? Los no docentes tienen, así como nosotros dijimos, una semana de paro, Sí. ellos tenían paro en la jornada de ayer Sí. y la semana próxima tienen 2 días Ah, ya programados o sea que de ahí paro. se va a volver a detener el funcionamiento. No, en realidad no, porque las unidades académicas siguen abiertas. Bien. Lo que no funciona son la parte administrativa, Bien, digamos. bien, bien. Pero siempre las unidades Bien. garantizan que si el docente, igual hay paro docente o no docente, las autoridades de cada una de las unidades garantizan que si el docente quiere dar clase, estén dadas las condiciones Claro, para que claro, se claro. Sí. Con los profes veremos más adelante. Veremos más adelante. Si ya empezamos a discutir en realidad en este plano si la apertura de paritaria sí o no y el comienzo del próximo cuatrimestre. Eso ya es lo que empieza a abrirse, digamos, la discusión. Edil Liquitay de Adicus, muchas gracias. Muchas por gracias. A ustedes, encantada. Muy amable. Bueno.